noches. Bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 30 de julio. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. El sistema penitenciario sigue registrando nuevos contagios. La cifra de hoy es de 14 policías penitenciarios y 8 privados de libertad de la cárcel Luis Paulino Mora. Además, el centro Luis Paulino Mora de San Rafael de Alajuela contabiliza otros 32 privados de libertad contagiados. El Banco Central de Costa Rica prevé un decrecimiento de un 5% en la economía del país debido al bajo consumo de los hogares y la demora en la inversión pública. El transporte, el comercio, la construcción, los hoteles y los restaurantes son los sectores más afectados. La recuperación será el próximo año muy lenta, con una proyección del 2.3%. Las cifras COVID de hoy: el país registra 490 nuevos casos en las últimas 24 horas. Hay 352 personas hospitalizadas y 80 pacientes en cuidados intensivos. La cantidad de muertes alcanza el lamentable saldo de 140 personas fallecidas. Hoy tenemos una amplia agenda de noticias, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Costa Rica registró este jueves 490 nuevos casos de COVID-19. Lamentablemente se suman 7 fallecidos más y en las unidades de cuidados intensivos hay 80 pacientes. 51 distritos corren riesgo de pasar de alerta amarilla a naranja por el aumento en consultas de síntomas relacionados al COVID-19. El Banco Central prevé un decrecimiento de un 5% en la economía del país debido al bajo consumo de los hogares y la poca inversión pública. Comercio, construcción, hoteles y restaurantes son los sectores más afectados. Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley que le permite al sector de la construcción la exoneración del pago del IVA hasta el año 2021. Este jueves 30 de julio se reportan 490 casos nuevos de COVID-19 en Costa Rica. El acumulado durante la pandemia llega hoy a 17.290 contagios. Las autoridades sanitarias insisten ante la población católica para que no haga la romería presencial este año. Desde el pasado 6 de marzo, cuando se registró el primer caso de COVID-19 a la fecha, el país registró este 30 de julio un total de 17.290 contagios. Según el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, este jueves se registraron 490 casos nuevos. Además, 352 personas con coronavirus están en un hospital y 80 de ellas permanecen en la unidad de cuidados intensivos. También se informó que 7 personas con la COVID-19 fallecieron en las últimas 24 horas. Se trata de 4 hombres y 3 mujeres con edades entre los 37 y 82 años. En total, 140 personas murieron por complicaciones de salud atribuidas a la COVID-19. Según el jerarca de salud Daniel Salas, estos son los momentos más críticos de la pandemia. El rango de edad de estas personas que lamentablemente fallecieron asociados al COVID-19 va desde los 37 hasta los 82 años. Todos son provenientes de San José. Entre los factores de riesgo más comunes que presentaban estas personas están la presión arterial alta, la diabetes. Los decesos se registraron en los hospitales San Juan de Dios y Hospital México. Por otro lado, Salas aclaró que los cultos y misas estarán permitidas en la etapa de apertura, es decir, entre el 1 y 9 de agosto y el 22 al 30 de agosto en los cantones Naranja y Amarillo,
mientras que en la etapa de cierre, del 10 al 21 de agosto, solo se habilitarán los cultos y misas en los cantones que se encuentran en alerta amarilla. Además, las autoridades de salud reiteraron que la romería y actividades religiosas, como las procesiones, están prohibidas. Sigan la romería virtual, no presencial, y también es un llamado que reforzamos desde el Ministerio de Salud, en el sentido de que en este momento hacer romería expone a que se den contagios. Recordemos que estamos en una etapa importante en que pues, es cierto que no ha habido un incremento, ¿verdad?, exponencial en los últimos días, pero sí estamos viendo una ocupación de hospitales bastante importante. El coronavirus está pendiente en 81 cantones del país. 51 distritos corren riesgo de pasar de alerta amarilla a alerta naranja debido al aumento en las consultas por síntomas relacionados a la COVID-19. La Caja Costarricense de Seguro Social detectó un incremento en las consultas de pacientes con fiebre y tos en 51 distritos de 26 cantones de nuestro país. Esto representa un alto riesgo en la escala de las alertas sindrómicas definidas por la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud, lo que significa que las zonas corren peligro de pasar de alerta amarilla a alerta naranja en los próximos días. Los lugares que se encuentran en esa condición son: en la provincia de San José, en el cantón de Pérez Celedón, el distrito de Pejivalle; en el cantón de Tarrazú, los distritos de San Carlos y San Lorenzo; en la provincia de Alajuela, en el cantón de Atenas, el distrito de Atenas; en San Carlos, los distritos de Aguasarcas, Cutris, La Fortuna, Pocosol y Quesada; en Los Chiles, los distritos de Amparo y Los Chiles; en el cantón de Orotina, Hacienda Vieja; mientras que en el cantón de Upala, los distritos en riesgo son Dos Ríos y Yolillal; en la provincia de Cartago, en el cantón de Alvarado, el distrito de Capellades; en Oriamuno, el distrito de Cot; en el cantón de Turrialba, los distritos de Chirripó, Pavones y Turrialba; en la provincia de Heredia, en el cantón de Belén, el distrito de San Antonio; en la provincia de Guanacaste, en el cantón de Bagaces, el distrito de Bagaces; en Cañas, el distrito de San Miguel; en Liberia, el distrito de Liberia; y en el cantón de Nicoya, el distrito de Nicoya. En la provincia de Punta Arenas, en el cantón de Buenos Aires, los distritos en riesgo son Buenos Aires y Potrero Grande; en Esparza, el distrito de Espíritu Santo; en el cantón de Golfito, el distrito de Puerto Jiménez; en Osa, el distrito de Palmar; en el cantón central de Punta Arenas, los distritos de Punta Arenas, El Roble y Lepanto; en la provincia de Limón, en el cantón de Guásimo, los distritos en riesgo son Duacarí, Guásimo, Pocora y Río Jiménez; en el cantón central de Limón, el distrito del Valle La Estrella; en Matina, los distritos de Carrandí, Batán y Matina; en el cantón de Pocosí, los distritos de Cariari, Colorado, Guapiles, Jiménez, La Rita y Roxana; en Siquirres, los cantones de El Cairo y Siquirres; mientras que en el cantón de Talamanca, los distritos Bratzi, Cahuita y Zigzaola. En esos casos se recomienda intensificar la supervisión del cumplimiento de protocolos desde las policías municipales, con el apoyo de las cámaras empresariales y la comunidad. Ampliar la difusión del mensaje de medidas preventivas, indicando a la población el riesgo temprano en que se encuentra su comunidad y manteniendo la regla básica de oro, que es el distanciamiento y la utilización de su equipo de protección personal, así como el protocolo de tos, estornudo y lavado de manos. Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, indicó que se está haciendo todo un esfuerzo para evitar que el país entre en una alerta roja. Esto ocurriría si se da una ocupación hospitalaria extrema. Las medidas que se tendrían que tomar en una alerta roja son medidas pues prácticamente muy extremas, porque tendríamos que limitar completamente el contagio, porque ya no tendríamos capacidad de que las personas sean atendidas. Por eso hay que tomar todas estas medidas que estamos tomando. Precisar los criterios de las alertas naranja, por ejemplo, para cuando aumenta el riesgo en un cantón, generar esta alerta anticipada para que los cantones y distritos que tienen estas alertas sindrómicas que ya se han descrito, comiencen a trabajar más fuerte.
La Comisión Nacional de Emergencias establece la alerta amarilla cuando hay un nivel moderado de contagio, es decir, cuando hay contagio en aumento, ocupación hospitalaria media y el control sobre los casos es aceptable. Mientras que cuando hay un riesgo alto se declara alerta naranja, que ocurre en los cantones donde el control del nexo o aislamiento de los casos es bajo, la ocupación hospitalaria alta y el contagio crece aceleradamente. El Ministerio de Salud advierte que no existe evidencia científica de que el uso del clorito de sodio o dióxido de cloro sean un tratamiento eficaz contra la COVID-19. El Ministerio de Salud alertó este jueves sobre el riesgo del uso de clorito de sodio y dióxido de cloro como un tratamiento efectivo para combatir la COVID-19. Según la entidad, estos productos no son reconocidos como medicamentos en Costa Rica ni por ninguna agencia sanitaria internacional. Hay muchos que están haciendo bulla alrededor de estos productos como que si de verdad fueran efectivos y más bien se convierten en venenos algunos de ellos. Pueden más bien provocar toxicidad, pueden provocar intoxicaciones, irritaciones, diferentes efectos nocivos, hasta pueden ser cancerígenos. Y yo creo que aquí igual a la población a que sea muy responsable de que buscando alguna salida rápida para curarse o para no enfermarse, puede salir mucho más caro. Incluso por conseguir un producto que uno dice, mira qué barato, está ahí fácil de adquirir, lo puedo conseguir fácilmente y más bien están haciendo una torta para su salud. En el mercado hay una gran variedad de marcas y son comercializadas en frascos conteniendo una solución ya preparada de dióxido de cloro o con un kit que incluye un frasco que contiene clorito de sodio en agua destilada y un frasco activador que contiene ácido cítrico en solución. No obstante, insisten que no existe evidencia científica que respalde el uso de estas sustancias contra el COVID-19 u otras enfermedades e incluso la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos ha recibido informes sobre efectos adversos graves en pacientes que han consumido estos líquidos. Alerta sobre el uso del clorito de sodio y del dióxido de cloro, los cuales no cuentan con registro sanitario, ni existe evidencia científica que respalde su seguridad, calidad y eficacia para tratar o curar el COVID-19, por lo que su uso pone en grave riesgo la salud de la población. Su uso como producto medicinal o terapéutico no es permitido en Costa Rica. Aquellas personas o empresas que así lo hagan se expondrán a las medidas y sanciones correspondientes. El ingerir clorito de sodio y dióxido de cloro puede causar una grave irritación del sistema digestivo, generando náuseas, vómitos y diarreas. Además, posibles complicaciones respiratorias y graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales. Las autoridades piden denunciar ante el Ministerio de Salud aquellos establecimientos o personas que se sospeche estén comercializando o promoviendo estos productos como medicamento o tratamiento y cualquier otro producto que no cuente con un registro sanitario. El alcalde de Pérez Celedón afirmó que analizan implementar controles para la salida e ingreso de personas en el cantón. La periodista Carmen Picado de TV Sur Canal nos informa. Así es, muchísimas gracias. Un saludo desde Pérez Celedón. El planteamiento se hizo en la sesión municipal del Consejo la noche de este martes. El objetivo, según informó el alcalde Jeffrey Montoya, es precisamente tener un control del ingreso y salida. Por el momento no se tiene definido cuál será la manera, sino que se trabajaría en una propuesta en ese sentido. Escuchemos lo que dijo el jerarca municipal. Yo creo que es sumamente preocupante que no simplemente nos declaren alerta amarilla o alerta naranja sin que haya un control estricto de lo que entra y sale del cantón, porque lamentablemente así es. Es decir, y es un mal país que estamos viviendo en este momento con las declaratorias de esas diferentes emergencias. Y eso se lo digo por cuanto el hecho de que alguien se pueda desplazar de una zona naranja, dígase San José Centro, es fácilmente que se venga para Pérez Celedón sin mayor control.
violando la burbuja cantonal, la burbuja establecida respectiva y metiéndose un cantón en el cual nos hemos mantenido limpios hasta el momento. Y es que según el alcalde también es necesario replantearse algunas situaciones, por ejemplo, ya que se aproxima la recolección del café y por eso también es importante los protocolos. Dicho sea de paso, pues este viernes vamos a tener una comitiva importante de 10 funcionarios de gobierno central, viceministros, a conversar para determinar con claridad o más bien seguir con la operatividad de lo que tiene que ver con la temporada de cogida de café acá, que recordemos arranca en Turrialba, pasa a Cotobruz y luego a nuestro cantón de Pérez Celedón, en donde es una de las etapas importantes que tenemos que vivir como cantón y en donde sabemos que la responsabilidad de los caficultores, de los productores, estará también por delante. Ese es un reporte de Carmen Picao de TV Sur Canal para Costa Rica Noticias. La sección de cámaras viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Y en este momento de la edición estelar de Costa Rica Noticias, vamos a dar un repaso por las cámaras viales, por el estado del tránsito en la capital. La primera imagen que tenemos en pantalla es la de la rotonda de la Y, en donde a las 7 de la noche con 17 minutos se ve poco tránsito de carga y algunos vehículos, superficie de rodaje completamente seca y buena visibilidad, pero lo que nos interesa es ver el cumplimiento de la restricción vial sanitaria y se ve con poco tránsito, mucha fluidez en la circulación vial. Nos movemos ahora hacia el sector de la Panasonic en Belén, con vista a la entrada de San Rafael de Alajuela. La calle se ve muy despejada, buenas condiciones de circulación, pero muy pocos vehículos en la vía, afortunadamente. La cámara número 3 nos está mostrando la entrada a Heredia por el Paseo de las Flores, donde sí se ve un poco más de circulación, hay un poquito de congestión en la entrada, en el cruce del ferrocarril. Sí se ve más tránsito. Ahora estamos viendo en la cámara 4 la Basílica de los Ángeles en Cartago. Para ver, no tenemos afluencia de romeros afortunadamente y se ve muy pocos vehículos circulando a las 7 de la noche con 18 minutos. La sección de cámaras viales fue presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. En este momento hacemos la primera pausa comercial, pero no se vaya, quédese en la señal del 13. El Banco Central prevé un decrecimiento de un 5% en la economía del país debido al bajo consumo de los hogares y la poca inversión pública. Comercio, construcción, hoteles y restaurantes son los sectores más afectados. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio.
La música y las artes plásticas son las invitadas especiales en Cine en Cortos. El jueves 30 de julio a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Comencé a conseguir bolsas de cemento y sobre las bolsas de cemento escribí La isla de los hombres solos. El reencuentro del gran autor José León Sánchez con sus sueños, pasados y futuros. Aprendí Derecho y me defendí. Yo aprendí Derecho porque la revisión de causa no fue posible en Costa Rica hasta que yo escribí Tortura y Crimen de Colima. Campauge, cuando el mar se convirtió en laguna. El jueves 6 de agosto a las 10 de la noche, con repetición el domingo 9 de agosto a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a dar un vistazo a la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra para hoy, 580 colones con 51 centavos. El precio del dólar en la venta, la referencia es de 586 colones con 91 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. En las perspectivas económicas, el Banco Central de Costa Rica prevé un decrecimiento del 5% en la economía del país para este año, debido al impacto de la pandemia. Esta se considera la caída más fuerte desde 1982. Se espera que para el segundo semestre del próximo año se dé un crecimiento gradual de la economía. El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, manifestó que debido al impacto que ha tenido el país con la pandemia, la economía tendrá un decrecimiento para este año de 5%, lejos del 3.6% que se estimaba en el mes de abril. En la presentación del programa macroeconómico 2020-2021, Cubero explicó que se trata de un registro histórico, considerándose la caída más fuerte desde 1982. Los sectores más golpeados por la crisis son los hoteles y restaurantes con una caída del 35%, transportes con una baja del 19% y comercio y construcción con una reducción del 8%, siendo quienes más solicitan prórrogas de créditos. Cubero argumentó que existe una alta incertidumbre del rumbo de la actividad económica nacional y continuará condicionada por el entorno internacional y la evolución de la emergencia que se vive. La reducción en demanda externa por bienes y servicios y los efectos de la contención se tradujeron en una contracción económica del 4,3% en el primer semestre del año. Es que este año la economía nacional va a sufrir desafortunadamente la contracción más fuerte que ha tenido nuestra economía desde el año 1982. Estamos haciendo una revisión a la baja en la proyección de crecimiento para el año 2020. Ahora explicamos las razones. Y al igual que los organismos financieros internacionales, reconocemos que estas proyecciones están revestidas de un halo inusualmente alto de incertidumbre, porque es también incierto el rumbo que tome la pandemia. Y realmente, si tenemos incertidumbre alrededor de la evolución de la pandemia y consecuentemente de las medidas que las autoridades sanitarias deban tomar para contener esa pandemia, pues entonces tendremos también incertidumbre sobre el rumbo de la actividad económica. Se estima que el déficit financiero del gobierno cierre el año en 9,3%, mientras que el déficit primario cerrará en 4%. El Banco Central explica que la contracción económica que vive Costa Rica se da por la caída principalmente del consumo de los hogares y la inversión pública. Además, el crédito al sector privado continúa estancado. Es que contribuye muy fuerte en términos de aporte a esa caída el consumo de los hogares, con una caída del 3%, perdón, estos no son aportes, son caídas, son tasas de variación interanual. Vemos una caída del consumo de los hogares de 3%, vemos una caída fuerte de la inversión pública y privada de casi un 9%, y vemos contracciones importantes en exportaciones e importaciones en términos de tasa de variación interanual. Todo esto
es lo que contribuye a una caída del PIB del 5%, con una recuperación parcial, decía, apenas parcial, del 2%. Con este panorama se espera una recuperación económica más lenta para el próximo año, proyectando un crecimiento del 2,3%. El comercio en general es uno de los sectores más castigados por la crisis y por las restricciones viales y de movimiento que surgieron con la pandemia. La industria de los bares, restaurantes y tiendas de comidas rápidas es un motor de empleo para cerca de 200.000 personas. Voy a conversar ahora con Mauricio Rodríguez, director de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, CACORE. Buenas noches, don Mauricio. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto. Realmente es un placer para CACORE estar en este espacio y agradecerle de parte de CACORE por la oportunidad que nos da de comunicarnos con el país de Costa Rica. Don Mauricio, ¿cómo reaccionan los restaurantes, los bares y los servicios de comida rápida a este sistema escalonado de cierres y aperturas que se dispuso para agosto? Don Ernesto, la palabra que describe más esto es nefasto. O sea, definitivamente para los restaurantes este tema de estar abriendo y cerrando para nosotros es que nos lleven a la quiebra inmediatamente. O sea, el funcionamiento de un restaurante no permite estar abriendo y cerrando el local, porque todos manejamos materias primas perecederas, ¿verdad? Y entonces, pues los desperdicios al final del momento, del día 9, que es el día que nos van a cerrar, pues son altísimos, porque no tenemos todavía ahora un historial de cómo se va a comportar los restaurantes en estos días, porque los hábitos del consumo de nuestro consumidor ha cambiado rotundamente desde la última vez que habíamos estado abiertos al 50%. ¿Podemos estimar la pérdida de empleo en el sector desde que inició la pandemia? Sí, ahorita más o menos nosotros estimamos que andamos cerca de gente que ha perdido el trabajo, tienen que andar cerca de 40,000 personas, pero sumada a la gente que está perdiendo su ingreso porque está con suspensión de contrato, pueden andar cerca de los 120,000 personas. O sea, realmente lo triste, don Ernesto, en esto es que son personas que tienen trabajo, pero que no pueden trabajar, y que tienen patronos que los quieren poner a trabajar, pero que el gobierno no nos permite ponerlos a trabajar. Esto es realmente, nosotros en la Cámara decimos denigrante, porque es rogar por trabajo, y no para una persona que no tiene trabajo, sino por la persona que sí tiene trabajo, que es lo que realmente no entendemos. Don Mauricio, sin ánimo de defender ninguna de las posiciones, pero las opciones son enfermarse o trabajar. Entiendo la pérdida, pero ¿qué opción presentan a estos cierres, teniendo en cuenta la saturación que hay en los hospitales? Claro, Ernesto, mire, nosotros en los restaurantes hemos demostrado desde marzo, cuando empezó el tema de la pandemia en Costa Rica, nosotros nos presentamos al Ministerio de Salud y les presentamos a ellos todos los protocolos. Fuimos los primeros en presentar protocolos, y siempre anduvimos un paso más allá. Hemos demostrado en el tiempo que hemos abierto que nosotros no somos el lugar donde el costarricense se está contagiando de COVID. Los estándares que tenemos todos los restaurantes, porque CACORE se ha dedicado a preparar a nuestros restaurantes desde marzo, y que ya muchísimos de los restaurantes ya estaban preparados, porque el lavado de manos, la higienización, la limpieza en los restaurantes no es algo nuevo para los restaurantes, es con lo que hemos vivido toda la vida. El Ministerio de Salud nos tiene siempre bajo una supervisión muy estricta, así que esto no es nuevo para nosotros. Entonces, recordemos, don Ernesto, que la salud, no solamente, la definición es no solamente estar bien sin enfermarse, también la salud necesita tener una salud financiera
y necesita tener una estabilidad. Y eso es lo que no nos está dando. Nosotros, como empresarios, no estamos en contra de quedarnos, nos podemos ir para la casa y cerrar nuestros restaurantes durante 3 meses o 4 meses o el tiempo que el gobierno quiera. La pregunta es, o el planteamiento es que ellos se hagan responsables de todos nuestros gastos para nuestros colaboradores, porque los colaboradores necesitan comer. Entonces, ese es el tema. El tema es, si no somos causantes, si tenemos lugares seguros, y lo hemos demostrado una y otra vez, y el gobierno no se va a hacer cargo de nuestra gente, ¿por qué razón no nos deja a nosotros trabajar? O sea, que es lo que al final nosotros queremos. No estamos en contra de las restricciones a nivel de los cuidados que tenemos que tener como restaurantes y los protocolos. Y a lo que vamos también es que el consumidor como tal es el que debe de autorregularse. O sea, cuando una persona llega a un local y cree que el local no cumple con los estándares y todo, es muy sencillo. ¿Sabe qué es lo más fácil? Castíguelo, no vuelva a ese lugar. Así lo castiga. Pero estamos seguros que nuestros restaurantes, nuestras sodas y nuestros bares están preparados, porque los hemos preparado en CACORE para esta apertura y que no nos estén abriendo y cerrando. Es que no tiene lógica esto de estar abriendo y cerrando los negocios. Don Mauricio, hay sectores dentro de CACORE, como los bares, que tienen que afrontar mayores restricciones, y otros, como los franquiciados de comidas rápidas, tienen al menos la opción de que la gente retire la comida o pida que se la entreguen a domicilio. ¿Qué porcentaje de las ventas se logran salvar con este sistema? Ok, bueno, los pobres compañeros de los bares, realmente a nosotros nos duele muchísimo, porque son 5 meses con ventas ceros y con protocolos presentados y los tienen cerrados. En la otra parte es, ok, los negocios, hay negocios o hay empresas que se arman, o hay restaurantes que se arman desde $10,000 que les cuesta el ponerlos a caminar, hasta restaurantes que cuestan incluso hasta $2,5 millones. Esos no son inversiones pequeñas, son inversiones muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se arma un restaurante, digamos en este caso que usted me pregunta de la parte de comidas rápidas, los restaurantes de comidas rápidas están diseñados para que por el canal que es el autoservicio, se maneje un porcentaje de las ventas, no el total de las ventas. Por el canal del autoservicio, del delivery, se maneja un porcentaje de las ventas, no el total de las ventas de la compañía. Entonces, en Costa Rica, más o menos, para los que tienen autoservicio y delivery, es más o menos como un 50% de las transacciones o de las ventas se generan en el salón. Entonces, cuando nos quitan el salón, nos están quitando realmente más del 50% de las ventas de los locales. Pero ¿qué es lo que pasa? Le metemos la comisión que nos cobran las plataformas de delivery, y eso lo que nos da es que nos quitan de la noche a la mañana de nuestro negocio entre un 20 hasta un 35% de las ventas. Entonces, en este momento, incluso al 50% de capacidad, o sea, del 1 de agosto al 9 de agosto, yo le puedo asegurar que no hay un solo restaurante que vaya a salir en números que no sean números rojos. O sea, todos vamos a perder. ¿Por qué? Porque con 9 días no logramos salir adelante. Con un 50% de capacidad tampoco logramos salir adelante. Pero bueno, denos en el 50% por lo menos para intentar, para intentar hacer negocios, pero lo que sí estamos seguros es que nos dan ese 50%, y de esos 110,000, 120,000 trabajadores que están sin poder presentarse a trabajar, por lo menos 70,000 personas de ahí vuelven a su centro de trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros realmente estamos pidiendo al gobierno y diciéndole, busquemos la reactivación económica. Entonces, y la reactivación económica no hay una forma de hacerlo más que con empleo. No es lógico
Si ya hay empresas dispuestas a dar empleo y que tienen trabajadores dispuestos a trabajar, ¿por qué no dejarnos trabajar? Don Mauricio, para quienes tienen aquellos restaurantes, bares, comidas rápidas que tienen que afrontar el pago de alquileres, ¿qué opciones han encontrado con los propietarios? ¿Hay moratorias? ¿Hay quitas? ¿Cómo están haciendo? Aquí, según lo que nos han contado en el gremio, lo que hemos encontrado son unos cuantos buenos dueños de locales que están dándose cuenta de la realidad del país y les han ofrecido descuentos al alquiler. Pero la gran mayoría, lo que nos reporta a nosotros es que los dueños de los locales les están pidiendo que se pague el 100% de los alquileres. Pero, don Ernesto, algo más preocupante, porque digamos que los alquileres es de empresa privada y digamos que ellos no nos están limitando a nosotros trabajar. Pero vea lo interesante, el gobierno nos cobra el 100% de las patentes de los negocios que tenemos cerrados. Entonces uno dice, bueno, hey, no me dejan trabajar, no me dejan producir, pero sí me obligan a pagar. Resulta que algunos agremiados nuestros les cortaron la luz, que supuestamente habían dicho que no iban a hacer cortes de luz, les cortaron la luz, iban a pagar y resulta que les cobraban multa porque les habían cortado la luz para reconexión. Y estaban haciendo este esfuerzo exactamente porque necesitaban tener el restaurante listo para abrir ahora el sábado. Entonces, esas son las cosas, don Ernesto, que uno no entiende por qué tantas trabas a un grupo de gente que ha sido siempre responsable y que nos ponen cada día más trabas, y realmente nosotros sentimos ya que nuestro socio, nuestro principal socio, que es el gobierno, y le digo por qué es nuestro principal socio, porque ese socio, cuando nosotros tenemos utilidades, estos señores se llevan el 30% de nuestras utilidades de la noche a la mañana. Entonces, pero cuando hay pérdidas, las asumimos nosotros. Y ahí el gobierno no sale a decirnos que nos va a ayudar. Entonces, en estos momentos llevamos 5 meses de llevar palo. Y algo muy importante es que no es un tema de COVID solamente, es que este país viene en recesión. Desde el 2017 los restauranteros nos estamos quejando de la situación país. Entonces, o sea, es muy difícil cuando usted quiere producir, usted quiere pagar impuestos, usted quiere tener todas las cosas al día, pero su principal socio, que es el gobierno, le pone cada día más trabas. Don Mauricio, han iniciado, porque usted en el relato está poniendo al gobierno como un todo y en realidad quien le cobra las patentes son las municipalidades, quien le cobra la luz es la compañía el ICE, que no es el gobierno exactamente. Han iniciado conversaciones con el ICE, con las municipalidades. Por ejemplo, ayer el alcalde de una municipalidad nos decía que ellos no van a hacer una moratoria o no le van a cobrar, van a hacer una quita en las patentes. ¿No sería apropiado iniciar un trabajo ahí con distintos actores que intervienen en la gestión de los restaurantes, para un diálogo con ellos, para ver cómo aliviar la carga? Claro que sí, claro que sí. Y cuando nosotros hablamos de gobierno, estamos hablando no de gobierno central. Cuando hablamos de gobierno, también estamos hablando de gobiernos locales y de instituciones públicas que el gobierno central puede girar instrucciones para que nos ayuden. Y sí, como usted dice, ya han habido algunas municipalidades, muy pocas lastimosamente, que se han manifestado, pero en la gran mayoría lo que se ha manifestado es que hay una moratoria. Pues yo vuelvo a insistir. En diciembre nosotros hemos hecho algunos análisis y resulta que en diciembre, con esta situación económica, ¿quién va a recibir aguinaldos? En diciembre, para el sector de restaurantes, y creo que en general para todo el país, es el mes estrella de nuestro. Entonces, todas estas deudas nos las están pasando para que las tengamos que pagar de aquí a diciembre. ¿Cómo las vamos a pagar? Si donde podíamos hacer ir saliendo con el día a día, no nos están dejando trabajar. Le vuelvo a insistir, que nos quiten el Día de la Madre en este momento, o sea, es
un golpe gravísimo para nosotros. Es un mensaje muy negativo para el gremio. Es desmotivante realmente para nosotros para poder seguir funcionando. Las conversaciones, sí, estamos en conversaciones, estamos buscando. Ahora, la otra parte en el tema de conversaciones, lo que hemos tenido es gente que nos escucha, pero no gente que toma nuestras necesidades y las plasma al momento de hacer estas modificaciones o estas restricciones que nos vienen. Ellos a nosotros nos están informando, nos llaman un día antes de que salgan las medidas y lo que nos dicen, esto es lo que viene. No, eso no es negociar. Nosotros no queremos, para nosotros eso no es negociar. Negociar es sentarse y que nos pregunten, mira, ¿qué pasa si les cerramos los restaurantes? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? No es posible que nos cierren un restaurante, nos abran y nos cierren. ¿Por qué? Y menos tantos días, 12 días para nosotros es demasiado por el tema que no tenemos posibilidad de reaccionar y es, volvemos a insistir, a botar un montón de materia prima que, bueno, a botar, gracias a Dios no la estamos botando, se la estamos regalando a nuestros trabajadores, pero al fin y al cabo es un costo que sale de nuestras bolsas y que simple y sencillamente el gobierno no lo asume y nosotros lo tenemos que asumir al 100%, ¿verdad? Entonces, nosotros buscamos el diálogo, pero que sea un diálogo que se escuche y que podamos sentarnos y que nosotros los convenzamos a ellos o que ellos nos convenzan a nosotros. Pero eso es diálogo. Lo otro es pasar información. Es lo que está haciendo ahí sí el gobierno central. Lo que nos está pasando a nosotros es la información de lo que ellos van a hacer y cómo lo quieren hacer. Muchísimas gracias. Una situación muy complicada. Le agradezco la participación a don Mauricio Rodríguez, director de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines de CACORE. Buenas noches. Muchas gracias, don Mauricio. Muchas gracias, don Ernesto, y de parte de CACORE le damos nuevamente las gracias por el espacio que nos dio y esperamos pues que el gobierno escuche nuestro clamor porque nuestra voz es la voz de nuestros trabajadores. No estamos mendigando, estamos pidiendo que nos dejen trabajar y tenemos empresa para poner a trabajar a nuestros trabajadores. Muchas gracias, don Ernesto. Gracias a usted. La Policía de Tránsito y la Fuerza Pública mantendrán un estricto control en carretera para velar por el cumplimiento de la restricción sanitaria durante los próximos días previos a la celebración del Día de la Virgen de los Ángeles. La Iglesia Católica hizo nuevamente el llamado para que los romeros no caminen hacia Cartago y hagan la romería virtual. Las autoridades policiales y los representantes de la Iglesia Católica le piden nuevamente a los fieles católicos no caminar hasta la Basílica de los Ángeles en los días previos a la celebración de la Virgen de los Ángeles. La recomendación es vivir la fe desde casa y aprovechar los medios digitales que transmiten las principales actividades religiosas. También está disponible la romería virtual. La basílica estará cerrada durante estos días y se han, en atención a la espiritualidad y a la vivencia de nuestra fe, nuestro amor a la Negrita de los Ángeles se debe expresar este año en otras formas diversas. Hemos propuesto ya desde hace algunas semanas el portal www.romeriavirtual2020.com, en el cual efectivamente podemos participar de la romería virtual. Es un elemento muy sencillo que desde nuestros teléfonos, de nuestras computadoras o tabletas podemos verdaderamente participar. La Policía de Tránsito y la Fuerza Pública mantendrán un estricto control en carretera para el cumplimiento de la restricción sanitaria establecida. Y en caso de encontrar personas incumpliendo las normas sanitarias, las remitirán a la vía legal para sus respectivas sanciones. Donde vamos a tener puestos de control peatonal con una misión muy clara y es velar por el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias, de manera que el personal policial nuestro que va a estar abocado en el transcurso de esta ruta, lo que va a intentar hacer es aplicar estas medidas de forma estricta y por supuesto identificar a las personas que se trasladan a esa ruta realizando la romería para pedirles inicialmente que se regresen a sus casas. Esta operación va a iniciar el día de mañana.
También incluye un dispositivo de seguridad que ya tenemos, pero vamos a aumentar a partir de mañana en los alrededores de la Basílica para evitar que existan aglomeraciones de personas que lleguen hasta ese punto. Vamos a mantener esos controles y esa vigilancia y aquellas personas que irrespeten la restricción sanitaria y que tomen una decisión incorrecta, se trasladen a cantones donde hay esta restricción o donde está prohibido, incluyendo lo que es el centro de Cartago y áreas circunvecinas, lamentablemente pues puede conllevar una sanción y una multa por el irrespeto a esa restricción sanitaria. Sin dejar de lado que dentro de las excepciones no está el hacer la romería, de ahí la importancia de recordar y respetar lo dado por los jerarcas del Ministerio de Salud. La Cruz Roja anunció que para este año no tendrán presencia en las rutas que tradicionalmente son utilizadas por los romeros. En apego a la normativa que se está planteando ahorita, dar la noticia que nosotros no vamos a montar puestos, no vamos a tener presencia como todos los años lo hemos hecho, sino más bien vamos a mantenernos en esta línea y no vamos a reforzar los comités en función a esto. Las atenciones de las emergencias las vamos a hacer normalmente dependiendo de la situación y la disponibilidad de recursos. El control vehicular también incluirá a ciclistas o personas que se desplacen en otro tipo de transporte. La Fuerza Pública tendrá control policial permanente en los sectores de La Galera, la subestación del ICE Entre Ríos, en la estación de pesaje en la Florencio del Castillo y en la recta entre la Basílica de Los Ángeles y Paraíso de Cartago. Las imágenes que observábamos eran imágenes de archivo, no son de este momento. A las 7 de la noche con 47 minutos hacemos una pausa, ya regresamos con más información. Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley que le permite al sector de la construcción la exoneración del pago del IVA hasta el año 2021. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. La Escuela de Baile, la cuna del swing, nos brinda un espectáculo donde veremos los diferentes bailes de salón en Costa Rica. Mil pasos, una noche. Este 2 de agosto a las 3:30 de la tarde. Con repetición el viernes 7 a las 10 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Cubrimos la pandemia junto a informó usted. Ana Marta Arce desde Los Chiles, San Carlos. Le traemos las noticias desde el lugar en donde ocurre. Les informó Rita Valverde desde el Hospital de San Carlos. Le informamos los datos COVID y sus proyecciones. En tiempos del COVID, estamos junto a usted. Y después del COVID, seguiremos aquí con más información y contexto. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. El presidente Carlos Alvarado celebró el acuerdo al que llegó el Poder Ejecutivo con las fracciones legislativas sobre la agenda de proyectos de ley que se discutirán a partir del 1 de agosto. La agenda está conformada por 27 proyectos. Algunos de ellos están relacionados con la atención de la pandemia. La periodista Rita Valverde nos informa. Adelante. Así es, don Ernesto, buenas noches. Este miércoles el Poder Ejecutivo y 6 jefes de fracción llegaron a un acuerdo sobre los proyectos que se discutirán en sesiones extraordinarias a partir del 1 de agosto.
En total son 27 proyectos que serán discutidos. Veamos la información que hemos preparado para ustedes. Un total de 27 proyectos serán discutidos por el plenario legislativo a partir del próximo 1 de agosto, una vez que inicien las secciones extraordinarias. Es decir, el periodo en que le corresponde al Poder Ejecutivo plantear los temas que abordarán los legisladores. Esto tras un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y jefes de fracción anunciado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, este miércoles en su cuenta de Twitter. En la cartera de proyectos destacan algunos relacionados con la atención de la pandemia, como la aprobación del crédito de financiamiento rápido con el Fondo Monetario Internacional para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia COVID-19. Los diputados fueron enfáticos en que este pacto con el Poder Ejecutivo incluye un consenso en cuanto a la agenda, pero no necesariamente al apoyo a los proyectos. Todas las fracciones pues estamos preocupados, igual que todos los costarricenses, por la situación de desempleo, la situación fiscal, todo lo que está sucediendo en el país. Entonces, creímos importante conversar con el Poder Ejecutivo para conocer la ruta de que ellos quieren ahora en las sesiones extraordinarias. Y nos reunimos los jefes de fracción junto con el Poder Ejecutivo para ver proyectos que pueden ser de impacto nacional y ayudarle a la población. Coincidimos en una agenda de 27 proyectos, que ya fue comunicada, pero la coincidencia es en los proyectos y en el compromiso es de llevarlos a la discusión, independientemente de dónde están, en fracciones, en comisiones o en plenario. El compromiso es hasta ahí. No existe ningún compromiso de votar por el fondo todos los proyectos. Estaremos de acuerdo en uno, o no estaremos de acuerdo en otro. Pero el compromiso es coincidir, facilitar una agenda para el trámite, pero sin el compromiso de votar los proyectos a cómo se colocaron. Es únicamente para discusión. Liberación Nacional tiene una lista de más de 30 proyectos que nos interesan, que se puedan ver en sesiones extraordinarias, pero hemos logrado consensuar con el Poder Ejecutivo y con las demás fracciones políticas una primera agenda de 27 proyectos en donde le hemos estado dando prioridad a aquellos que sean de mayor importancia a nivel macro, a nivel de país. Y podemos impulsar proyectos como la ley de contratación pública, que nos parece también importante, que podría generarle un ahorro hasta del 1% del PIB si logramos actualizarla, de manera tal de que Liberación Nacional ha llegado a un consenso de una agenda para que cada uno de estos proyectos sean analizados y discutidos en plenario. No hay ningún compromiso de votar a favor o en contra los mismos, pero sí hay un consenso de esta agenda para que los mismos sean analizados y discutidos como corresponde en el plenario legislativo. Asimismo, otros diputados como el Frente Amplista José María Villalta reclaman al Poder Ejecutivo no haberlos incluido en la negociación de estos proyectos. No podría decirle en qué consiste el acuerdo porque yo no participé en la reunión ni fui invitado. Me pidieron que enviara una lista de propuestas de interés, pero muchas de esas propuestas no han sido incorporadas. Me parece que el gobierno se equivoca al buscar dialogar solo con algunas fracciones y no escuchar por igual a todas las fracciones. Hacen convocatorias informales, llaman 5 minutos antes de la reunión y dicen que ya convocaron a la reunión, pero no de forma formal, como tiene que ser, de forma seria. Y después lo que me parece sobre la agenda es que faltan muchos temas. En general vemos que faltan propuestas para enfrentar de forma integral la emergencia que estamos viviendo, la emergencia económica, la emergencia social. Las sesiones extraordinarias arrancarán a partir del próximo 1 de agosto y serán un total de 11 sesiones. Este jueves por la mañana también distintos funcionarios de la Cruz Roja llegaron a las afueras de la Asamblea Legislativa para pedir el apoyo a los diputados para el proyecto 21.148 que permitiría reforzar las comisiones para la atención de emergencia. Conversamos con el gerente general de la Cruz Roja, Hidalberto González. Veamos esta información. Sí, es muy importante porque, como decía, esto va a fortalecer a los comités auxiliares que en este momento el 80% de nuestros comités están en un nivel de pérdida o de déficit. Y esto se debe a que hemos tenido una disminución sostenida en los ingresos,
principalmente ahora por la emergencia, por la pandemia, ¿verdad? Donde las actividades de generación de fondos de nosotros no se pueden realizar. Y además, la misma ley 8690 actual, que es construcción sobre teléfonos, tenemos una disminución bastante considerable este año de cerca del 20%, y esto se debe a que está cambiando la forma de comunicarnos. Entonces ahora nos comunicamos menos por teléfono y más por mensaje, más por internet, más por redes sociales, y entonces tenemos una disminución importante que está afectando la situación económica de Roa costarricense. Esta es la información que tenemos de momento. Volvemos al estudio con ustedes. Muchas gracias a nuestra compañera Rita Valverde. Hacemos una breve pausa y ya estamos de vuelta con más información. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? No debe haber secretos entre mamá, papá, hijos e hijas. Cosechar la confianza con tus hijos e hijas ayuda a prevenir el abuso sexual. Protege a tus hijos e hijas del abuso sexual. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es. Este viernes le contamos todos los detalles de las actividades virtuales que tiene organizado para usted la Basílica de Los Ángeles. Así es, acompáñanos aquí en Café Nacional. Recuerde, 101.5 Costa Rica Radio, 13 Costa Rica Televisión. Costa Rica, Costa Rica, una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Acompáñenos en una de las tradiciones católicas de nuestro país, el Rosario de la Luz, dedicado a Nuestra Señora de Los Ángeles, el domingo 2 de agosto a las 6 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. 14 policías penitenciarios y 8 privados de libertad de la cárcel Luis Paulino Mora son parte de los 29 casos nuevos de contagio de COVID-19 en el sistema penitenciario. El centro Luis Paulino Mora en San Rafael de Alajuela contabiliza hasta este jueves 32 privados de libertad contagiados. Veamos. La cárcel Luis Paulino Mora en San Rafael de Alajuela así lucía este jueves. Este es el centro donde se presentan la mayor cantidad de casos de personas contagiadas con COVID-19. En las últimas 24 horas se reportaron 29 casos de contagio, 16 policías penitenciarios y 13 privados de libertad en todo el sistema. 14 policías penitenciarios son de la cárcel Luis Paulino Mora, un funcionario de este mismo centro y un funcionario de oficinas centrales. En cuanto a los privados de libertad, 8 son del Luis Paulino Mora, 1 de la cárcel Gerardo Rodríguez y 4 del centro Jorge Arturo Montero, todos ubicados en San Rafael de Alajuela. En total se reportan 60 privados de libertad contagiados, 4 recuperados y 37 funcionarios contagiados y 10 recuperados. Las personas funcionarias que han salido positivas se encuentran en sus casas, tanto los funcionarios administrativos o técnicos como la policía penitenciaria, y en el caso de los privados de libertad se encuentran en los espacios de aislamiento que se han dispuesto en cada uno de los centros para este efecto. Es importante recordar que nosotros realizamos, en general con apoyo de alguna institución como la Comisión Nacional de Emergencias, la desinfección de los espacios donde laboran o donde se encuentran casos positivos para que puedan ser utilizados nuevamente de manera segura. De los 60 casos de privados de libertad, los centros del complejo Occidente en San Rafael de Alajuela concentran la mayor cantidad de casos. La cárcel Luis Paulino Mora, 32. La cárcel Jorge Arturo Montero, 12. El centro para menores en Surquí, 5. La cárcel Carlos Luis Fallas, 2. La cárcel para mujeres Vilma Curlin, 2.
el semi-institucional San Luis 2, la cárcel de Liberia 1, la cárcel Gerardo Rodríguez 1, la cárcel Nelson Mandela en San Carlos 1, el centro semi-institucional San José 1 y el centro semi-institucional La Mujer 1. Todavía no hemos llegado a un escenario, digamos, crítico en este sentido, pero la preparación existe. Me gustaría transmitirle tranquilidad a las familias de las personas privadas de libertad que están atravesando una situación de COVID en este momento. Todas las personas están con síntomas leves, están siendo revisadas al menos 2 veces al día por las autoridades de salud dentro del sistema penitenciario y se les está brindando toda la atención que ellos requieren para salir bien de esta etapa. Conforme se van recuperando, también hemos ido reportando en nuestras redes sociales cuál es la cantidad de gente que se va recuperando. Los casos de contagios en las cárceles aumentaron considerablemente esta semana. A las 8 de la noche, con 1 minuto, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. AIA mejora el abastecimiento de agua potable en Guanacaste. Durante el 2019 inauguramos nuevos proyectos que benefician a más de 123,000 personas en la región Chorotega, en Santa Cruz y Carrillo. Para hacer frente a la variabilidad y el cambio climático, el AIA construye obras en Nicoya, Liberia, Bagaces y Cañas. Hagamos un uso responsable de